Historia 1. El Hospital de la Luz Negra. Hola, historias profundas. Mi nombre es Daniel, y soy fotógrafo urbex, de esos que buscan belleza en el abandono. Pero en una expedición a un sanatorio abandonado en los Andes, no encontré belleza. Encontré una oscuridad que me observaba desde el interior de cada negativo, una presencia que no se fue cuando cerré la puerta tras de mí. Esto es lo que me sucedió en el Hospital de la Luz Negra. La carretera serpenteaba como una cicatriz gris sobre el verde intenso de la cordillera. Habíamos estado conduciendo durante horas, mi amigo Leo y yo, guiados por coordenadas GPS y por un mapa fotocopiado que un colega me había pasado en un bar de Santiago. El lugar al que nos dirigíamos era el antiguo Sanatorio La Luz, un hospital para tuberculosos construido en la década de 1920 y abandonado a mediados de los 70. Los locales, los pocos que quedaban en el pueblo más cercano, se referían a él con otro nombre, el Hospital de la Luz Negra. Una advertencia que, en nuestro esnovismo urbano, descartamos como superstición de pueblo pequeño. El coche trepaba con dificultad. El aire se había vuelto frío y delgado, y una niebla baja, casi fantasmal, comenzaba a aferrarse a los pinos. Finalmente, un desvío casi invisible, oculto por la maleza, nos llevó hasta una verja oxidada y torcida, abierta de par en par como la boca de un pez muerto. Más allá, al final de un camino de tierra erosionado, se alzaba la silueta del sanatorio. Era una estructura monumental de cemento desnudo y ventanas rotas, un barco fantasma varado en un mar de montañas. La fachada, otrora blanca, estaba ahora sucia por la humedad y el musgo, con manchas negras de podredumbre que se extendían desde las cornisas como lágrimas de alquitrán. El silencio era absoluto, tan pesado que el sonido de las puertas del coche al cerrarse resonó como un disparo. Leo, siempre el escéptico, sonrió mientras sacaba su cámara. Vaya chatarra. Esto va a estar épico para el blog. Yo asentí, pero una punzada de aprensión me recorrió la espalda. No era solo el silencio. Era una sensación de vacío. Como si el lugar no solo estuviera abandonado, sino activamente vaciado de toda vida. Cruzamos la verja. El aire olía a tierra húmeda, a madera podrida y a algo más. Un tenue aroma medicinal y dulzón que se aferraba al fondo de la garganta, como el fantasma de un desinfectante de otra era. El crujido de nuestras botas sobre la gravilla era el único sonido en kilómetros a la redonda. La entrada principal estaba sellada con tablones, pero una ventana lateral se había desintegrado, permitiéndonos el acceso. El interior era una cápsula del tiempo sumergida en una penumbra verdosa. La luz que se filtraba por los cristales sucios iluminaba motas de polvo danzantes. El suelo estaba cubierto de escombros, papeles desintegrados y frascos de medicinas rotos. El olor aquí dentro era más fuerte, ese aroma clínico fúnebre, mezclado con el moho penetrante. Empecé a hacer fotos. El flash de mi cámara iluminaba breves instantes de la decadencia, una silla de ruedas oxidada, como un insecto muerto, en medio de un pasillo interminable. Un mural despintado que representaba a una virgen, con los ojos raspados, una camilla con correas de cuero secas y agrietadas. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No provenía de fuera. Venía de las profundidades del edificio. Era un sonido metálico, arrastrado. Clang. Dios. Clang. Dios. Como si alguien estuviera arrastrando una cadena pesada por el suelo de cemento. Bajé la cámara. Leo me miró. Su sonrisa había desaparecido. ¿Has oído eso? Asentí. Viento, probablemente. Una puerta golpeando. Pero no había viento. El aire dentro del sanatorio estaba muerto, inmóvil. Avanzamos con cautela, adentrándonos en el pasillo principal. Las puertas de las habitaciones de los pacientes se abrían a ambos lados como nichos vacíos. En algunas, aún quedaban las camas de hierro, con sus colchones podridos y manchados con formas abstractas y oscuras. El sonido metálico se había detenido. Decidimos separarnos para cubrir más área. Él iría a la izquierda, hacia lo que parecían las alas comunes. Yo me adentré en el ala derecha, más oscura, donde el pasillo descendía levemente. La sensación de opresión aumentaba con cada paso. Sentía una fría humedad que se filtraba a través de mi chaqueta.
Entré en una habitación que parecía haber sido un quirófano o una sala de procedimientos. El mobiliario era más robusto. En el centro, una mesa de metal, manchada de óxido marrón y rojizo, se alzaba bajo un reflector apagado, cuyos cables colgaban como víboras muertas. Levanté la cámara y disparé. El flash estalló, cegándome por una fracción de segundo. Y en ese instante de ceguera, lo olí. Un olor repentino, abrumador, que cortó como un cuchillo el olor a moho. Era el aroma agrio, dulce y nauseabundo de carne podrida. Fue tan intenso que me llevé la mano a la nariz y la boca, con arcadas. Duró apenas un segundo, y luego se desvaneció, dejando solo el rastro fantasmal de su putrefacción. El corazón me latía con fuerza. Ya no había duda. Algo estaba mal. Terriblemente mal. No era mi imaginación. Era tangible, sensorial. Me giré para salir de esa habitación, y en el umbral, mi pie pisó algo blando. Apunté la luz de mi teléfono al suelo. Era una muñeca de trapo antigua, sucia y descolorida. Tenía los botones de los ojos, pero uno estaba desaparecido, dejando ver un agujero oscuro y relleno de suciedad. La tela de su vestidito estaba rasgada. La recogí, no sé por qué. Tal vez por una morbosa curiosidad. Estaba húmeda y fría, como si alguien acabara de sostenerla. Fue entonces cuando, desde el fondo del pasillo, en la oscuridad absoluta más allá del alcance de mi luz, una voz susurró. Era una voz ínfima, ronca, desgarrada. No pude distinguir palabras, solo un sonido entrecortado, un susurro de papel de lija. Pero venía de ahí, de las tinieblas. ¿Leo? Llamé, mi voz temblorosa, el eco apenas resonando en el pasillo. ¿Eres tú? No es gracioso, cabrón. No hubo respuesta. Solo el silencio, de nuevo. Un silencio que ahora parecía expectante, como conteniendo la respiración. Decidí que ya había tenido suficiente. Tenía que encontrar a Leo e irme. Me dirigí de vuelta hacia el pasillo principal, caminando rápido, sin mirar atrás. La sensación de ser observado era una picazón entre mis omóplatos. Cada puerta abierta era un portal de oscuridad desde el que esperaba que algo se lanzara. Al llegar al cruce principal, no había rastro de Leo. Llamé su nombre, más fuerte esta vez. Mi voz rebotó en las paredes, pero no obtuve respuesta. Saqué mi teléfono. Sin servicio, por supuesto. Y ese sonido metálico arrastrado, otra vez. Clan. Dios. Clan. Dios. El sonido metálico había regresado. Pero ahora era más rápido, más urgente. Y venía de arriba. Del primer piso. Las escaleras estaban al final del pasillo, una ascensión hacia una oscuridad aún más profunda. Subí, cada escalón crujiendo bajo mis pies como un hueso roto. El olor a desinfectante fantasma y podredumbre era más fuerte aquí arriba. El segundo piso era una réplica del primero, pero peor conservado. El techo se había derrumbado en partes, y la luz gris de la tarde se filtraba por agujeros, iluminando columnas de polvo. El sonido me guiaba. Provenía de una puerta al final de otro pasillo. Una puerta de metal, como la de un cuarto de limpieza o una morgue. Clan. Dios. Clan. Se detuvo justo frente a la puerta. Mi mano sudorosa se posó sobre el pomo, frío como el hielo. Respiré hondo y empujé. La puerta se abrió con un chirrido agonizante. La habitación era pequeña, rectangular. Estaba vacía, excepto por una única cosa. En el centro, sobre el suelo de cemento, yacía la fuente del sonido. Era un gancho de carnicero, grande, oxidado, del que colgaba una pesada cadena. El gancho se balanceaba lentamente, como si alguien acabara de soltarlo. Debajo de él, en el suelo, una mancha oscura y húmeda se extendía desde la pared, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente hacia la penumbra de un rincón. Y en ese rincón, apoyado contra la pared, estaba el equipo de fotografía de Leo. Su mochila, abierta. Su cámara, con el objetivo estrellado, como si hubiera sido arrojada con fuerza contra el suelo. No había sangre. No había señal de lucha. Solo sus cosas,
abandonadas en la oscuridad, y el balanceo hipnótico de ese gancho de metal. El terror, frío y absoluto, me heló la sangre. Grité su nombre, una vez, 2 veces, mi voz al borde del pánico. Corrí, salí de esa habitación, del piso, bajé las escaleras tambaleándome, tropezando con los escombros. Ya no me importaba hacer ruido. Solo quería salir. Cuando finalmente irrumpí fuera del edificio, jadeando, con el corazón a punto de estallar, la luz del atardecer me cegó. El coche seguía allí, solo. No había rastro de Leo. Lo llamé durante minutos, desesperado, recorriendo el perímetro del edificio. No había nada. Entré de nuevo, solo hasta la entrada, gritando. Solo el silencio me respondió, un silencio que ahora sabía vivo, consciente, burlón. Con manos temblorosas, revisé las fotos que había tomado en mi cámara, buscando, no sé qué. Una pista, algo. Las primeras imágenes eran normales. La fachada, los pasillos, la silla de ruedas, hasta que llegué a la que tomé en el quirófano. La foto de la mesa de metal. En la imagen, iluminada por el flash, se veía la mesa manchada. Pero en el borde inferior del encuadre, algo que yo no había visto en ese momento con mis propios ojos, había quedado capturado por el obturador. Era una figura. Baja, encorvada, apenas una silueta oscura que se escurría fuera del marco. No se distinguían rasgos, solo una forma humanoide, delgada y anormalmente contorsionada. Y junto a ella, en el suelo, un pequeño bulto de tela. La muñeca que yo había encontrado. Pero lo que me detuvo el corazón, lo que me hizo dejar caer la cámara al suelo con un grito ahogado, fue lo que vi en la siguiente foto. La última que había tomado, casi por error, cuando bajaba la cámara después del flash en el quirófano. Una foto borrosa, movida, del suelo. En ella, se veía mi propia bota. Y justo al lado, otra huella. Pequeña, descalza, sucia de lodo y algo más oscuro. La huella de un niño. El terror es una espiral. Primero te congela, te paraliza. Luego, cuando la adrenalina rompe el hielo, te impulsa a actuar de formas irracionales, desesperadas. Ahí estaba yo, al pie de aquel monstruo de cemento, con la evidencia de una pesadilla capturada en mi cámara y la certeza de que mi amigo había sido absorbido por la oscuridad que rezumaba de sus paredes. No podía irme. No sin él. Mi mente, entumecida por el pánico, intentó aferrarse a una lógica. Tal vez Leo se había desmayado, había tenido un accidente. Quizás se había tropezado, se había golpeado la cabeza y estaba inconsciente en algún rincón. Esas ideas, por ridículas que parecieran, eran ancladas a la realidad que se desvanecía rápidamente. Ignoré a propósito la foto de la huella pequeña y la silueta encorvada. Eso no existía. No podía existir. Con una determinación temblorosa, encendí la linterna de mi teléfono, ya con la batería por debajo del 20%, y tomé el único objeto que podría servir como arma, una barra de metal oxidada que encontré entre los escombros de la entrada. Su peso frío en mi mano me dio una falsa sensación de seguridad. Volví a entrar. El interior parecía haber cambiado. La penumbra era más espesa, más hostil. El silencio ya no era vacío, estaba cargado de una atención malévola. Cada uno de mis pasos resonaba como una profanación. Decidí no separarme de la planta baja, gritando su nombre con una voz que sonaba estridente y débil. Leo. Respóndeme, joder. Mi llamada fue devuelta por el eco, pero esta vez, el eco traicionero pareció deformar mi voz, devolviéndola como un susurro ronco desde las profundidades del pasillo de la derecha, el mismo por el que yo había avanzado antes. Joder, susurró el edificio. Me estremecí. Era el viento. Tenía que ser el viento jugando con los conductos de ventilación rotos. Avancé por el pasillo, apuntando la luz temblorosa a cada habitación. Las sombras retrocedían, pero de mala gana, agazapándose en los rincones como animales a la espera. El olor, ese olor a medicina dulzona y podredumbre, era ahora una capa constante en el aire, pegajosa y nauseabunda. Llegué de nuevo a la habitación del quirófano. La puerta estaba ahora cerrada. Estaba segurísimo de que la había dejado abierta. Me acerqué,
La empujé con la barra. Se dio con otro quejido metálico. Dentro, todo estaba igual. La mesa de metal, el reflector colgando. Pero la muñeca que yo había recogido y que luego había dejado caer al suelo al salir corriendo, ya no estaba. El corazón me dio un vuelco. Alguien, o algo, había estado aquí. Fue entonces cuando lo oí. No un susurro, no un arrastrar de cadenas. Era un sonido mucho peor, mucho más humano y por ello mismo, más desgarrador. Un llanto. Era un llanto bajo, sofocado, como el de un niño tratando de no hacer ruido. Provenía de algún lugar muy cercano. Justo al final de este pasillo, quizá de una de las últimas habitaciones. ¿Leo? Dije, mi voz apenas un hilo de sonido. ¿Se había lastimado? Estaba escondido, llorando de dolor o de miedo. El llanto se intensificó por un momento, un quejido agónico de puro terror, y luego se apagó de repente, como si una mano se hubiera posado sobre una boca. Ya no pude contenerme. Corrí hacia el final del pasillo, hacia la fuente de ese sonido. La última puerta a la derecha estaba entreabierta. Una rendija de oscuridad absoluta. De dentro salía el olor más fuerte de todos, el hedor nauseabundo de la carne en descomposición, tan intenso que me hizo lagrimear. Empujé la puerta. La habitación era pequeña, una celda de paciente. No había camas. Solo una bañera de zinc oxidada en un rincón, llena de un agua negra y estancada que olía a muerte. Y en el centro, sentado en el suelo, con la espalda contra la pared, estaba Leo. Tenía los ojos abiertos de par en par, vidriosos, fijos en la nada. Su rostro estaba pálido, cubierto de un sudor frío. Temblaba incontrolablemente. En sus brazos, apretada contra su pecho como si fuera un tesoro, sostenía la muñeca de trapo. La mecía suavemente, hacia adelante y hacia atrás, sus labios se movían en un murmullo ininteligible. «Leo», grité, aliviado y aterrado al mismo tiempo. Me arrodillé a su lado, le sacudí el hombro. «Vamos, tenemos que salir de aquí». Él no me miró. Su mirada traspasaba la pared, vacía. Su murmullo se hizo un poco más audible. Era una frase, repetida una y otra vez, como un mantra de locura. No los mires a los ojos, no los mires a los ojos, no los mires a los ojos. ¿A quién, Leo? ¿A quién no mire? Le golpeé suavemente la cara, intentando sacarlo del trance. Su piel estaba helada. De repente, su mano libre, la que no sujetaba la muñeca, se abalanzó y me agarró la muñeca con una fuerza sobrehumana. Sus dedos eran tenazas de hielo. Por fin sus ojos se movieron, girando lentamente hasta clavarse en los míos. En ellos no había reconocimiento, solo un puro terror animal, primitivo. «Los pequeños», susurró, su voz áspera, rota. «Los que vivieron aquí, los que murieron aquí, están en las paredes. Se alimentan del miedo. No los mires a los ojos». Su mirada se desvió por encima de mi hombro, hacia la puerta abierta. Su expresión se convirtió en una mueca de horror absoluto. Soltó mi brazo y se encogió, escondiendo su cara contra la muñeca, gimiendo. «Ya viene, por la muñeca, siempre vuelven por la muñeca». Me giré, levantando la barra de metal, esperando ver a un intruso, a un animal, a algo tangible que pudiera enfrentar. El pasillo estaba vacío. Pero la puerta de la habitación de al frente, que yo recordaba perfectamente cerrada, ahora estaba abierta de par en par. Y desde su interior, una oscuridad más profunda que las demás parecía respirar. Y entonces, una figura se materializó en el umbral. No era alta. No era un monstruo de pesadilla con garras y colmillos. Era un niño. O la silueta de uno. No más alto que mi cintura. Estaba desnudo, con la piel de un blanco casi translúcido, con un tinte cerúleo que le daba un aire fantasmal, como la porcelana antigua. No se le distinguían los rasgos de la cara, solo una mancha borrosa y oscura, como un negativo fotográfico velado. Se quedó ahí, inmóvil, de pie en el umbral, mirándonos. No mirándonos. Observándonos.
Sentí como toda la sangre abandonaba mi cuerpo. El frío que emanaba de esa pequeña figura era físico, un halo de escarcha que hacía que el aire vibrara. No era un niño. Era una idea de niño. Una idea hecha de dolor, de fiebre, de soledad y de muerte. Leo gimió más fuerte detrás de mí, una queja animal de terror. La figura no se movió. No hizo ningún gesto. Pero desde las otras habitaciones del pasillo, otras puertas comenzaron a abrirse. Chirridos lentos, prolongados, que llenaron el corredor de un coro macabro. Y en cada umbral, otra figura idéntica comenzó a materializarse. Siluetas pálidas y bajas, con ese mismo rostro borroso e indescriptible. Todas quietas, todas observando. No había salida. El pasillo estaba bloqueado en ambos extremos por estas presencias. No los mires a los ojos. La advertencia de Leo resonó en mi cráneo. Bajé la mirada al suelo, fijándola en las grietas del cemento. Mi respiración era un jadeo rápido. Mis manos temblaban tan fuerte que casi no podía sostener la barra. El frío se intensificó, haciéndome castañetear los dientes. El olor a podredumbre se volvió asfixiante, mezclado ahora con un nuevo aroma, el de la tierra mojada, de la lluvia sobre la tierra seca. Una de las figuras, la primera, dio un paso hacia dentro de la habitación. No caminó. Se deslizó. Sus piececitos pálidos no tocaron el suelo. Avanzó flotando, silenciosamente. Leo lanzó un grito ahogado. Yo apreté los ojos, negándome a mirar, a confirmar la pesadilla. Sentí una presencia a centímetros de mi cara. Un frío polar que me quemaba la piel. Olía a tierra de cementerio, a flores marchitas. Algo, una mano diminuta y gélida, me tocó la mejilla. Fue el detonante. Un grito primal, que no sabía que podía emitir, estalló de mi garganta. Me levanté de un salto, ciego de pánico, y embestí hacia la puerta, hacia el pasillo, sin importarme las figuras que pudieran estar allí. Pasé a través de un frío intenso, como sumergirme en un lago helado, y salí al pasillo. No me seguían. No me tocaban. Me volví, jadeante, para mirar hacia la habitación. Las figuras estaban todas dentro, apiñadas alrededor de Leo, quien seguía acurrucado en el suelo, meciéndose y gimiendo. No lo tocaban. Solo lo rodeaban, inclinándose sobre él, como curiosas, como espectadores de su desesperación. Una de ellas se giró lentamente hacia mí, su rostro borroso pareció por un momento adquirir forma, una boca abierta en un grito silencioso y eterno. Fue entonces cuando Leo, en su locura, cometió el error final. Levantó la cabeza y, por un instante, sus ojos, llenos de lágrimas y de un miedo insondable, se encontraron con el vacío donde deberían estar los ojos de la figura que lo miraba. Su gimoteo se cortó de raíz. Su cuerpo se tensó, arqueándose de forma antinatural. Sus ojos se abrieron aún más, y luego se apagaron. La vida, la conciencia, simplemente se esfumó de ellos. Quedó sentado, absolutamente quieto, la mirada vacía y fija en la nada, como un muñeco abandonado. La muñeca de trapo cayó de sus manos inertes al suelo. Las figuras parecieron perder interés al instante, como si se hubiera apagado la luz que las atraía. Una por una, comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en la penumbra como azúcar en el agua, hasta que no quedó ninguna. Yo estaba petrificado, mirando el cuerpo inerte de mi amigo, el alma hecha trizas. La habitación estaba vacía otra vez, solo con Leo, o lo que quedaba de él, y el hedor que lentamente comenzaba a dispersarse. No recuerdo cómo salí de allí. Recuerdo correr, tropezar, caer, levantarme y seguir corriendo a ciegas a través de los pasillos, hasta que la luz del crepúsculo me golpeó la cara y el aire frío de la montaña me llenó los pulmones. No me detuve hasta llegar al coche. Arranqué y bajé por ese camino de tierra como un poseso, sin mirar atrás ni una sola vez. Leo fue declarado oficialmente desaparecido. Su cuerpo nunca se encontró. La policía registró el sanatorio y no halló nada. Solo polvo y abandono. Atribuyeron su desaparición a un accidente, quizá una caída por uno de los pozos de ventilación o barrancos cercanos. Cerraron el caso. Pero yo sé la verdad.
La veo cada noche cuando cierro los ojos. No son monstruos lo que habita en lugares como el Hospital de la Luz Negra. Son ecopsíquicos de dolor, residuos de agonía que se alimentan de nuestra emoción más primal. No quieren hacernos daño. Solo quieren que los miremos a los ojos. Quieren que veamos, por un instante, el vacío infinito y frío que ellos habitan. Y para quien lo ve, no hay vuelta atrás. Historia 2. Hola, historias profundas. Mi nombre es Mateo Ríos, y conduje mi camioneta por más de 38,000 kilómetros a lo largo de América Latina, buscando historias que nadie quiere contar en voz alta. Dormí en cementerios abandonados, grabé en ruinas coloniales bajo la luna menguante, y hablé con gente que juraba que algo los observaba desde las sombras, incluso cuando estaban solos. Lo que encontré no fue ficción. Fue memoria. Fue dolor. Fue algo que aún respira entre las grietas del mundo que creemos conocer. La carretera que lleva a la Quebrada de los Suspiros no aparece en ningún mapa oficial. Ni siquiera Google Earth la reconoce más allá de un sendero borroso, como si el terreno mismo se negara a ser visto. Yo la encontré por accidente, siguiendo una señal oxidada que decía, desvío temporal, obras 2008. Eran las 3:17 de la madrugada, y mi GPS había dejado de funcionar media hora antes, como si algo le hubiera chupado la señal del cielo. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto podrido, un aroma dulzón que se pegaba a la lengua y al fondo de la garganta. Las luces delanteras de mi camioneta apenas alcanzaban a iluminar el camino, que se estrechaba entre paredes de roca cubiertas de musgo negro, como piel enferma. No había tráfico. No había animales. Ni siquiera grillos. Solo el zumbido constante del motor y el crujido de las ramas bajas rozando el techo del vehículo, como dedos huesudos tratando de abrir la puerta. La primera vez que vi la silueta, pensé que era un árbol retorcido. Estaba parada junto a una curva cerrada, erguida, inmóvil, con los brazos caídos a los costados. No tenía rostro, o al menos, no uno que la luz de mis faros pudiera revelar. Solo una sombra densa, más negra que la noche que la rodeaba. Pasé a su lado a 30 kilómetros por hora, con el pie temblando sobre el acelerador. Miré por el espejo retrovisor. No estaba. Pero cuando volví la vista al frente, allí estaba otra vez. Más cerca. Apenas a 10 metros del parabrisas. Detuve el auto. Apagué las luces. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propia yugular. Bajé la ventanilla. Y entonces lo oí. Un susurro. No venía de un lado. Venía de todos. Como si el viento mismo estuviera hablando, arrastrando palabras entre las hojas, entre las piedras, entre los huesos enterrados bajo la tierra. Ya llegaste. No era una bienvenida. Era un reconocimiento. Como si hubieran estado esperándome. Encendí las luces de nuevo. La figura había desaparecido. Pero en el camino, justo donde había estado, había una huella. No era de zapato. Era como la marca que deja un pie descalzo, pero con los dedos demasiado largos. Y entre ellos, algo viscoso brillaba bajo la luz amarilla de los faros. No era sangre. Era más espeso. Más oscuro. Como brea viva. Seguí avanzando. El camino se volvió más empinado. Las paredes de roca se cerraban como mandíbulas. El aire se enfrió tanto que vi mi aliento flotar frente a mí, aunque estábamos en pleno verano amazónico. En la radio, que había estado apagada, comenzó a sonar una canción de cuna. Una voz femenina, desafinada, cantando en quechua antiguo. No entendía las palabras, pero sentía su peso. Cada sílaba era un ladrillo sobre mi pecho. Apagué la radio. Siguió sonando. Subí el volumen del motor. Grité. Golpeé el volante. La canción no se detuvo. Se acercó. Hasta que sentí el aliento helado de alguien justo detrás de mi oreja. Me giré. El asiento trasero estaba vacío. Pero el olor, ese olor a flores marchitas y a tierra removida, era insoportable. Frené de golpe. Salí del auto. No sé por qué. Tal vez porque algo dentro de mí sabía que, si seguía avanzando,
ya no podría dar marcha atrás. La quebrada se abría frente a mí como una herida en la montaña. Un precipicio sin fondo, envuelto en niebla espesa que se movía contra el viento. Y allí, en el borde, había decenas de figuras. De pie, inmóviles, mirando hacia el vacío. No eran humanas. No del todo. Sus cuerpos estaban torcidos, como si hubieran caído desde lo alto y se hubieran levantado mal. Algunas tenían las cabezas giradas 180 grados. Otras, las piernas dobladas hacia atrás. Pero todas, absolutamente todas, tenían los ojos cerrados. Y todas cantaban. La misma canción. La misma voz. La misma mujer. Avancé un paso. 2, 3. Una de las figuras abrió los ojos. No tenían pupilas. Solo blancos. Blancos como la cal viva. Me miró. Y sonrió. No con los labios. Con la garganta. Porque su mandíbula estaba cosida con alambre de púas. Pero su garganta se abrió como una flor carnosa, y de allí salió un grito tan agudo, tan desgarrador, que sentí que mis dientes se aflojaban. Corrí. Volví al auto. Encendí el motor con las manos temblando. Pisqué el acelerador a fondo. Las ruedas patinaron en el barro. Las figuras no me siguieron. No necesitaban hacerlo. Porque cuando miré por el espejo, ya no estaban en la quebrada. Estaban en el asiento trasero. 1, 2, 3. Sentadas. Calladas. Con los ojos cerrados otra vez. Solo que ahora tenían mi rostro. Las figuras en el asiento trasero no se movían. No respiraban. Pero yo sentía su presencia como un peso físico, como si el aire dentro del auto se hubiera vuelto sólido, denso, irrespirable. Cada vez que parpadeaba, veía sus rostros, mis rostros, reflejados en el espejo retrovisor. No eran copias exactas. Eran versiones desgastadas, con ojeras profundas como cráteres, labios agrietados, cabello enmarañado con tierra y ramas secas. Una de ellas tenía una herida abierta en la frente, de la que goteaba algo espeso y oscuro que no era sangre, sino ese mismo líquido viscoso que había visto en la huella del camino. La otra tenía los ojos abiertos. Solo uno, el izquierdo, y en lugar de pupila, había una pequeña flor blanca brotando desde dentro, sus pétalos temblando como si respirara. No grité. No pude. Mi garganta se había cerrado como una trampa de acero. Mis manos, aferradas al volante, estaban heladas, entumecidas, como si ya no me pertenecieran. Aceleré aún más. Las curvas se volvieron más cerradas, los árboles más bajos, las ramas más agresivas. Rasguñaban el techo, las ventanas, como si quisieran abrir el auto, arrancarme de allí, entregarme a lo que me seguía. La radio volvió a encenderse sola. La canción había cambiado. Ahora era un lamento. Una mujer llorando. No gritaba. No sollozaba. Lloraba con una calma antinatural, como si hubiera agotado todas las lágrimas del mundo y solo le quedara el sonido hueco de la desesperación. Entre sus gemidos, logré distinguir palabras. No debiste venir, no debiste mirar, ya eres uno de los que esperan. Mis dientes castañeaban. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantener el pie en el acelerador. Miré otra vez por el espejo. Las figuras seguían allí. Pero ahora estaban más cerca. No habían movido sus cuerpos. No habían cambiado de postura. Pero estaban más cerca. Como si el espacio dentro del auto se hubiera contraído. Como si la realidad se estuviera doblando para acercarlas a mí. Una de ellas, la que tenía la flor en el ojo, abrió lentamente la boca. No tenía lengua. En su lugar, había una maraña de raíces negras, retorciéndose, húmedas, vivas. Y de entre esas raíces, salió una voz. Mi voz. ¿Por qué corres, Mateo? Ya estás aquí. Siempre estuviste aquí. Negué con la cabeza. Una y otra vez. Como un niño que rechaza una pesadilla. Pero no servía de nada. Porque en ese momento,
El camino desapareció. Literalmente. Las luces delanteras iluminaron nada. Solo niebla. Espesa. Inmóvil. Como una pared de algodón podrido. Frené de golpe. El auto derrapó, patinó, y se detuvo a menos de 1 metro del borde de algo. No sabía si era un precipicio, un río, un abismo. Lo único que sabía era que, si avanzaba 1 centímetro más, caería. Apagué el motor. El silencio fue instantáneo. Y absoluto. Ni el viento, ni los grillos, ni el motor, ni mi respiración. Nada. Salí del auto. No sé por qué. Tal vez porque algo dentro de mí entendió que ya no tenía escapatoria. Que correr era inútil. Que lo que me perseguía no estaba afuera. Estaba dentro. De mí. Caminé hacia la niebla. Mis pies descalzos, no recordaba haberme quitado los zapatos, se hundían en el barro frío. Cada paso hacía un sonido pegajoso, como si la tierra estuviera tratando de tragarme. La niebla se abrió frente a mí, como una cortina de teatro. Y allí estaba. La quebrada. Pero no como la había visto antes. Ahora era un anfiteatro natural, formado por rocas negras que parecían dientes rotos. En el centro, una mujer, vestida con un traje blanco hecho jirones, los pies descalzos hundidos en el lodo. Su cabello largo, negro como la brea, le cubría el rostro. Tenía los brazos extendidos, como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Detrás de ella, cientos, no, miles, de figuras. Todas iguales a las del auto. Todas con mi rostro. Todas inmóviles. Todas esperando. La mujer bajó los brazos. Y levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, llenas de esas mismas flores blancas que había visto antes. Pero cuando habló, su voz no era la de la radio. Era la de mi madre. La de mi abuela. La de todas las mujeres que me habían amado y me habían dicho vuelve a casa. Bienvenido, Mateo. Has tardado mucho, pero ya estás donde siempre debiste estar. Quise retroceder, quise gritar, quise despertar, pero mis pies estaban clavados en el suelo, como si las raíces de la tierra hubieran crecido dentro de mis tobillos. La mujer avanzó hacia mí. Con cada paso, el suelo temblaba. Las figuras detrás de ella comenzaron a moverse. No caminaban, se arrastraban, como si sus piernas no pudieran sostenerlos, como si hubieran olvidado cómo caminar. ¿No lo entiendes?, dijo la mujer, deteniéndose a 1 metro de mí. Este lugar no está embrujado por los muertos. Está embrujado por los que nunca se fueron, los que se quedaron esperando, los que eligieron no cerrar los ojos, como tú. Extendió su mano hacia mi pecho. No la sentí tocar mi piel, pero sentí como me abría, como si mis costillas fueran hojas de papel, como si mi corazón fuera una puerta. Y dentro había otra figura, igual a mí, pero con los ojos cerrados, y una sonrisa perfecta. La mujer me susurró al oído, con la voz de mi propia conciencia. Ahora tú también esperarás, hasta que otro como tú llegue y te libere. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba de nuevo en el auto. Las luces encendidas, el motor en marcha, el camino despejado. Miré por el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. Respiré, reí, lloré. Golpeé el volante con alivio. Había escapado. Había sobrevivido. Conduje durante horas, hasta que vi las primeras luces de una ciudad, hasta que escuché el ruido del tráfico, hasta que sentí que volvía al mundo real. Me detuve en una gasolinera. Pedí un café. Me miré en el espejo del baño. Estaba pálido, ojeroso, pero era yo. Solo yo. Regresé al auto. Encendí la radio. Música normal. Noticias. Publicidad.
Todo estaba bien. Hasta que, al ajustar el espejo retrovisor, lo vi. Mi reflejo. Parpadeó. Yo no. Y entonces, sonrió. Historia 3. Hola, historias profundas. Mi nombre es Valeria Mendoza, y fui enfermera en el Hospital Psiquiátrico San Toribio durante 7 años. Renuncié después de la noche en que una paciente me susurró el nombre de mi hermana muerta, 3 días antes de que yo supiera que había fallecido. El hospital fue clausurado en 2016, pero aún hoy, cuando paso frente a sus muros cubiertos de hiedra negra, siento que las ventanas me miran. Y a veces juraría que alguien me llama desde el sótano. El olor a amoníaco nunca se va. Ni siquiera cuando cierras los ojos. Ni cuando te mudas de ciudad. Ni cuando te duchas 3 veces al día. Se te mete en la piel. En los poros. En los recuerdos. Y cuando llueve, sobre todo cuando llueve, ese olor vuelve. Como un fantasma con licencia para visitarte. San Toribio no era un hospital. Era un purgatorio con camas metálicas y barrotes en las ventanas. Construido en 1923 sobre lo que antes fue un convento de monjas que, según los archivos locales, se suicidaron en masa durante una noche de luna llena. Nunca se supo por qué. Solo se encontraron sus cuerpos arrodillados en círculo, con las manos entrelazadas y los ojos arrancados. Las autoridades dijeron que fue una intoxicación colectiva. Los obreros que remodelaron el lugar para convertirlo en hospital juraban que, durante las noches de tormenta, se oían cantos en latín saliendo de las paredes. Yo no creía en esas historias. Hasta la noche del 17 de octubre. Era mi turno de guardia nocturna. La planta 3, ala oeste. La más antigua. La que aún conservaba los azulejos originales, agrietados, con manchas de humedad que parecían caras gritando. Esa noche, solo había 3 pacientes activas. Las demás dormían, sedadas o simplemente ausentes. Una de ellas, la señora Elvira, llevaba 22 años internada. No hablaba. No respondía a estímulos. Solo se balanceaba en su silla de ruedas, frente a la ventana, mirando la luna. Los médicos decían que tenía catatonía postraumática. Yo decía que estaba esperando algo. La otra, la niña Lucía, tenía 9 años y había sido ingresada tras intentar estrangular a su maestra con un lazo de cabello. Decía que la señora de la pared le había ordenado hacerlo. Nadie le creyó. Hasta que, una noche, la cámara de seguridad captó cómo la pared detrás de su cama respiraba. Pero la tercera era la que me daba escalofríos. Se llamaba Adela. O al menos, ese era el nombre que tenía en su ficha. Nadie sabía su apellido. Nadie sabía de dónde venía. Había aparecido en la puerta del hospital una madrugada, empapada, descalza, con un vestido blanco hecho jirones y los labios cosidos con hilo negro. No podía hablar, pero escribía. Y lo que escribía no tenía sentido. Frases como, ellos vienen por los que duermen con la boca abierta o no dejes que te laven los dientes después de medianoche. Esa noche, como todas las noches, le llevé su medicación. La encontré sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, dibujando con un trozo de carbón en el piso de cemento. Dibujaba puertas. Docenas de puertas. Una dentro de otra. Como un laberinto sin salida. Me agaché para dejarle las pastillas en la bandeja. Y entonces, sin mover los labios, sin siquiera mirarme, dijo, Valeria, tu hermana está en el sótano. Me quedé helada. No solo porque había hablado, cosa que jamás había hecho, sino porque yo no le había dicho a nadie en el hospital que tenía una hermana. Mucho menos que se llamaba Camila. Tragué saliva. Forcé una sonrisa profesional. Adela, no sé de qué hablas. Tómate la medicina, por favor. Ella levantó la cabeza. Sus ojos no eran humanos. No había blanco. No había iris. Solo 2 esferas negras, brillantes, como si alguien le hubiera vaciado las cuencas y las hubiera llenado con mercurio. Y entonces, con una voz que no era la suya, una voz grave, masculina, gutural, dijo, no está muerta.
Está esperando. Como todas las que bajaron. Como tú bajarás. Me puse de pie tan rápido que tiré la bandeja. Las pastillas rodaron por el suelo. Adela no las miró. Siguió dibujando puertas. Una tras otra. Más pequeñas. Más oscuras. Salí de la habitación y cerré la puerta con llave. Me apoyé contra la pared, tratando de respirar. Mi pulso latía en mis sienes como un martillo neumático. Saqué mi celular. Llamé a mi madre. 3 tonos. 4. 5. ¿Valeria? Respondió, con voz adormilada. ¿Estás bien? Mamá. ¿Camila está contigo? Silencio. Un silencio tan largo que sentí que el mundo se detenía. Valeria, cariño. Camila murió hace 3 días. Un accidente automovilístico. No quisimos decirte hasta que terminaras tu turno. Pensamos que... No escuché el resto. El celular se me cayó de la mano. Adela no podía saberlo. No podía. A menos que no lo hubiera sabido. A menos que lo hubiera visto. No volví a entrar a la habitación de Adela esa noche. Puse una silla bajo la manija, como si eso pudiera detener lo que ya estaba suelto. Llamé a seguridad. Les dije que la paciente estaba agitada, que necesitaba vigilancia extra. No les dije la verdad, porque la verdad no tenía palabras. La verdad era un agujero en el estómago, un frío en la médula, un eco que repetía, tu hermana está en el sótano. Pasé el resto de la noche en la sala de enfermeras, con las luces al máximo, la radio encendida y los ojos clavados en el reloj. Cada minuto era una tortura. Cada sombra en el pasillo, una amenaza. A las 3:33 de la mañana, el sistema eléctrico falló. Las luces parpadearon. La radio se cortó. Y en el silencio que siguió, escuché algo. Pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara descalzo sobre baldosas mojadas. Venían del pasillo. Del ala oeste. Donde estaba Adela. Me levanté. Agarré la linterna. Mis manos temblaban tanto que el haz de luz bailaba sobre las paredes como un pájaro herido. Caminé hacia el pasillo. No quería ir. Pero algo me empujaba. Algo que no era miedo. Era reconocimiento. Como si una parte de mí supiera que esto era inevitable. La puerta de la habitación de Adela estaba abierta. La silla que había puesto bajo la manija estaba dentro, rota, hecha astillas. Entré. La habitación estaba vacía. Las camas, las sábanas, el suelo, todo estaba intacto. Excepto el suelo. Donde antes Adela había dibujado puertas, ahora había un solo dibujo. Una puerta. Grande. Detallada. Con goznes oxidados y una cerradura en forma de ojo. Y debajo, escrito con la misma mano temblorosa, una frase. Baja, ella te espera. Salí corriendo. Fui directo al ascensor. Presioné el botón del sótano. No funcionó. Las luces del panel parpadearon y se apagaron. Tomé las escaleras. El olor a humedad se volvió más fuerte. A moho. A carne podrida. A flores marchitas. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras que parecían moverse cuando no las miraba directamente. En el descansillo del primer piso, vi algo que me detuvo en seco. Un vestido blanco, tirado en el suelo. El mismo vestido que llevaba Adela. Lo recogí. Estaba mojado, frío, y en el dobladillo había mechones de cabello, castaño, como el de Camila. Continué bajando. El sótano era un laberinto de tuberías oxidadas, cajas de archivos abandonadas y puertas con candados oxidados. Nunca había estado allí. Nadie lo hacía. Decían que era inseguro, que se había inundado en los años 80 y nunca lo habían reparado. Pero esa noche, el sótano estaba seco. Y limpio. Demasiado limpio. Como si alguien lo hubiera preparado. Al final del pasillo,
había una puerta. La misma puerta del dibujo, con la cerradura en forma de ojo. Y estaba entreabierta. Empujé la puerta con la punta de mi zapato. El chirrido del metal fue como un grito. Dentro, había una habitación circular. Sin ventanas. Sin muebles. Solo una silla de madera en el centro. Y en la silla, Camila. Estaba sentada, con los ojos cerrados, con el mismo vestido que llevaba el día de su funeral. Su piel estaba pálida, casi translúcida, pero no estaba muerta. Su pecho subía y bajaba, lentamente, como si durmiera. Camila, susurré, acercándome. Ella abrió los ojos. No eran sus ojos. Eran los mismos ojos negros, brillantes, de Adela. Y sonrió. Sabía que vendrías, dijo, con la voz de mi hermana, pero el tono de algo mucho más antiguo. Todos vienen. Los que aman. Los que sienten culpa. Los que no pueden dejar ir. ¿Qué eres? Logré preguntar, retrocediendo. Soy lo que queda cuando el dolor no se va. Soy lo que susurra en los oídos de los vivos hasta que deciden bajar. Hasta que deciden quedarse. Miré a mi alrededor. Entonces las vi. Decenas de mujeres. Sentadas en el suelo. Con los ojos cerrados. Con vestidos blancos. Algunas jóvenes. Otras ancianas. Algunas con heridas. Otras intactas. Pero todas tenían mi rostro. O el de Camila. O el de Adela. Como si fuéramos la misma alma, repetida, atrapada, esperando. ¿Por qué yo? Pregunté, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Porque tú también la dejaste ir, respondió Camila, levantándose. Tú también pensaste que estaba mejor muerta. Tú también respiraste aliviada cuando supiste que no sufría. Pero el alivio es una puerta. Y las puertas se abren desde ambos lados. Avanzó hacia mí, extendió su mano, y en ese momento supe la verdad. No había venido a salvarla, había venido a reemplazarla. Cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba en mi cama, en mi apartamento. Era de día. El sol entraba por la ventana. Mi gato ronroneaba a mi lado. Todo parecía normal. Me levanté. Me duché, me vestí, fui al hospital, presenté mi renuncia. Nadie me preguntó por qué, nadie notó que mis ojos ya no eran del todo míos. Esa noche soñé con el sótano, soñé que estaba sentada en la silla, y que alguien con mi rostro, bajaba las escaleras para reemplazarme. Me desperté gritando, fui al baño, me miré en el espejo. Y vi que mis labios estaban cosidos con hilo negro. Historia 4. Hola, historias profundas. Mi nombre es Diego Arce, y fui guardabosques en la Reserva Natural El Silbato, en el corazón de la selva colombiana, durante 5 años. Renuncié después de que encontré un diario enterrado bajo una ceiba centenaria, escrito por un niño que desapareció en 1987, y que describía con detalle cómo me vería a mí, 30 años después, parado exactamente donde yo estaba. Desde entonces, cada vez que oigo un silbido en la selva, suave, agudo, como de flauta, cierro los ojos y rezo para que no esté llamándome por mi nombre. La selva no duerme. Nunca. Ni siquiera a las 3 de la madrugada, cuando la luna se esconde detrás de las nubes más gruesas y el aire se vuelve tan pesado que respirar es como tragar algodón mojado. La selva solo finge dormir. Espera. Escucha. Y cuando estás lo suficientemente quieto, cuando tu respiración se sincroniza con el viento, entonces ella te habla. Yo lo aprendí demasiado tarde. El silbato no era un nombre poético. Era una advertencia. Los indígenas de la región, los pocos que aún quedaban, decían que el lugar estaba habitado por los que silban desde los árboles. No eran espíritus. No eran demonios. Eran algo que existía antes de que los humanos nombraran las cosas. Algo que imitaba voces, que atraía con melodías.
que prometía guía y daba pérdida. Mi trabajo era sencillo: patrullar los senderos, marcar zonas de riesgo, reportar incendios o tala ilegal. Dormía en una cabaña de madera a orillas del río Sucio, llamado así no por su agua, sino por lo que arrastraba cuando llovía: muñecas rotas, zapatos vacíos, fotografías borrosas de gente que nadie reconocía. La primera vez que oí el silbido, pensé que era un pájaro extraño, sí, con un tono demasiado agudo, demasiado humano. Venía de lo alto, de las copas. Me detuve. Miré hacia arriba. Nada. Solo hojas moviéndose sin viento. Seguí caminando. El silbido me siguió. No cambiaba de tono. No se acercaba ni se alejaba. Simplemente persistía, como si estuviera grabado en el aire. Al tercer día, el silbido comenzó a formar palabras. No palabras completas, sílabas, fragmentos. Mi nombre, Diego. Pronunciado como lo haría un niño pequeño, con esa dulzura torpe que da escalofríos cuando no hay niños cerca. Esa noche, en la cabaña, revisé los archivos antiguos del puesto. Encontré un informe de 1987. Una desaparición. Un niño de 8 años, Emiliano Rueda, hijo de un ingeniero forestal que trabajaba en la zona. Lo último que dijo su madre fue que lo vio correr hacia los árboles, siguiendo una flauta que solo él podía oír. No encontraron el cuerpo, solo su mochila, vacía, excepto por un cuaderno escolar. El cuaderno no estaba en los archivos, pero alguien lo había enterrado, bajo la ceiba grande, la que todos llamaban la madre silbadora. Fue el olor lo que me guió, un aroma dulce, a vainilla y tierra mojada, que no pertenecía a la selva. Cavé con las manos. Las raíces se resistían. Se enredaban en mis dedos como si no quisieran que lo encontrara. Pero lo hice. El cuaderno estaba intacto. Las páginas, amarillas, pero legibles. En la primera, una frase escrita con letra de niño. Hoy conocí a Diego. Él vendrá en el año 2017. Lleva barba y una gorra verde. Tiene miedo, pero no lo sabe todavía. Dejé caer el cuaderno. Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas sobre las raíces. Y entonces, el silbido cambió. Ya no era una canción. Era una risa. La risa no venía de arriba. Venía de todas partes. De la tierra. De los troncos. Del río. Era aguda, entrecortada, como la de un niño que ha descubierto un secreto demasiado grande para guardar. Me puse de pie con las piernas temblando, el cuaderno aún abierto en el suelo, la tinta de 1987 brillando bajo la luz de mi linterna como si acabara de ser escrita. Leí la siguiente página. Diego no cree en nosotros, pero nos verá. Nos verá cuando la luna se coma las estrellas. Nos verá cuando el río cante su nombre al revés. Miré hacia el río Sucio. Estaba quieto, demasiado quieto, como si alguien hubiera apagado el sonido del agua. Y entonces, desde su superficie, surgió un murmullo. No era el rumor habitual de la corriente. Era una voz. Mi voz. Pronunciando mi nombre, pero al revés. Ojeid, Ojeid, Ojeid. Cerré el cuaderno de golpe. Lo metí en mi mochila. Corrí de vuelta a la cabaña. No miré atrás. No quería ver si algo me seguía. No quería saber si las sombras entre los árboles tenían forma de niño. Dentro de la cabaña, encendí todas las velas. Cerré puertas y ventanas. Me senté en la cama con el cuaderno sobre mis rodillas. Lo abrí de nuevo. Las páginas seguían. Docenas de dibujos. De árboles. De ríos. De una cabaña idéntica a la mía. Y en cada dibujo, yo. Siempre yo. A veces de espaldas. A veces mirando hacia algo que no se dibujaba. A veces con la boca abierta, como si gritara. En la última página, una frase. Cuando leas esto,
Ya estás dentro del juego. El que pierde, se queda a silbar. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, el silbido había desaparecido. El río volvía a sonar como un río. Las aves cantaban. Todo parecía normal. Demasiado normal. Como si la selva estuviera conteniendo la respiración. Salí a patrullar como siempre. Pero esta vez, llevaba el cuaderno conmigo. Lo guardaba en el bolsillo de mi chaleco, como si fuera un talismán. O una sentencia. Al mediodía, encontré las primeras huellas. Pequeñas. Descalzas. Húmedas. Iban desde el río hasta el tronco de un árbol caído. Allí terminaban. Como si el niño se hubiera evaporado. Me agaché para tocarlas. Estaban tibias. Y entonces, el silbido volvió. Esta vez, no venía de arriba. Venía de dentro del tronco. Me acerqué. El tronco estaba hueco. En su interior, oscuro, apenas visible, había un objeto. Una flauta. Hecha de caña. Nueva. Brillante. Como si acabara de ser tallada. La tomé. Era liviana. Fría. Y cuando la acerqué a mis labios, sin querer, sin pensar, soplé. El sonido que salió no fue mío. Fue el silbido. El mismo que me había estado siguiendo. Y en ese instante, las sombras alrededor mío cobraron forma. Niños. Decenas de ellos. De pie. Inmóviles. Con los ojos cerrados. Vestidos con ropa vieja, descolorida, empapada. Algunos con heridas. Otros intactos. Pero todos tenían la misma sonrisa. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Porque no tenían ojos. Solo cuencas vacías, llenas de hojas secas y gusanos blancos. Uno de ellos, el más pequeño, abrió la boca. Y dijo, con la voz de Emiliano: ya eres uno de los que silban. Ahora debes elegir. ¿Llamarás a otro o te quedarás con nosotros? Miré la flauta en mis manos. Miré a los niños. Miré hacia el camino que llevaba a la cabaña. Sabía que si soplaba de nuevo, alguien vendría. Alguien como yo. Alguien que no creería, hasta que fuera demasiado tarde. Pero si no soplaba, ellos me llevarían. Y no me dejarían ir. Cerré los ojos. Soplé. El sonido se elevó por encima de los árboles. Dulce. Inocente. Mortal. Los niños sonrieron. Y desaparecieron. Solo quedó la flauta. Y el silencio. Regresé a la cabaña. Enterré la flauta bajo el piso de madera. Renuncié al trabajo una semana después. Me mudé a la ciudad. Nunca volví a la selva. Pero a veces, cuando estoy solo, cuando la noche es muy quieta, oigo un silbido. Suave. Agudo. Llamándome. Y sé que, si alguna vez respondo, ya no podré dejar de silbar. Historia 5. Hola, Historias Profundas. Mi nombre es Lucía Ortega, y fui recepcionista del Hotel Miramar, entre 2009 y 2013, hasta la noche en que atendí a un huésped que firmó el registro con mi nombre, y se hospedó en la habitación 309, la que oficialmente no existía en los planos del edificio. El hotel fue demolido en 2018, pero aún hoy, cuando paso frente al solar vacío, veo las ventanas iluminadas. Y a veces juraría que alguien me saluda desde el tercer piso. El Hotel Miramar olía a madera vieja, a perfume barato y a café recién hecho, hasta las 3 de la mañana. Después de esa hora, el olor cambiaba. Se volvía más denso, más húmedo, como si las paredes sudaran recuerdos. Los empleados de la limpieza decían que era el moho. Los conserjes decían que eran las tuberías. Yo decía que era el hotel respirando. Porque el Miramar no era un edificio. Era un organismo. Y como todo organismo, tenía memoria. Y como toda memoria, a veces se enfermaba. La habitación 309 no aparecía en los registros. Ni en los mapas de emergencia. Ni en los planos del arquitecto. Pero existía.
Siempre que alguien la pedía, aparecía. Nunca la asignábamos. Nunca la promocionábamos. Pero a veces, muy de vez en cuando, un huésped llegaba a la recepción con una sonrisa demasiado tranquila y decía: quisiera la 309, por favor. Y aunque el sistema marcaba no disponible, la llave siempre estaba en el cajón. Siempre fría. Siempre con el número desgastado, como si 1000 manos la hubieran tocado antes. Nunca subía a esa habitación. Nadie lo hacía. Las camareras se negaban a limpiarla. El gerente decía que se limpiaba sola. Yo no pregunté qué significaba eso. Hasta la noche del 3 de noviembre de 2012. Llovía. Una lluvia espesa, pegajosa, que golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. El hotel estaba casi vacío. Solo 2 huéspedes registrados. A las 2:47 de la mañana, las puertas giratorias se movieron solas. No había viento. No había nadie en la calle. Pero las puertas giraron. Y de ellas salió un hombre. Alto. Delgado. Con un traje gris que parecía cosido con sombras. No llevaba maletas. No llevaba paraguas. Solo un sombrero de ala ancha que le ocultaba el rostro. Caminó hacia la recepción con pasos tan silenciosos que parecía flotar. Habitación 309, dijo, con una voz que no era grave ni aguda. Era vacía, como si las palabras vinieran de una grabadora rota. Levanté la vista del libro de registro. Lo siento, señor, esa habitación no está disponible. Él no se movió. No parpadeó. Solo extendió su mano sobre el mostrador. En ella, sostenía una llave. La llave de la 309. Ya está pagada, dijo. Tragué saliva. Miré el sistema. Seguía marcando no disponible. Pero la llave estaba allí. Fría. Real. Familiar. Abrí el libro de registro. Le pasé la pluma. Necesito su nombre, por favor. Él tomó la pluma. Escribió. Lentamente. Con una caligrafía perfecta, elegante, antigua. Cuando terminó, me devolvió el libro. El nombre que había escrito era el mío. Lucía Ortega. Miré hacia arriba. Él me observaba. Por primera vez, vi su rostro bajo el sombrero. No tenía ojos. Solo 2 huecos oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Pero sonreía. Una sonrisa pequeña, amable, como la de alguien que te ha estado esperando mucho tiempo. Gracias, dijo. Subiré ahora. Se dio la vuelta. Caminó hacia los ascensores. Las puertas se abrieron solas. Entró. Las puertas se cerraron. Miré el libro otra vez. La firma no solo era mi nombre. Era mi firma. Exactamente igual. Incluso el pequeño garabato que hago al final estaba allí. Corrí hacia la oficina del gerente. Estaba vacía. Llamé por radio a seguridad. Nadie respondió. Fui al ascensor. Presioné el botón del 3er piso. Las puertas se abrieron. El ascensor estaba vacío. Subí. El 3er piso olía diferente. A incienso quemado. A flores secas. A algo que no podía identificar, pero que me daba náuseas. Caminé por el pasillo. Las puertas estaban numeradas. 301, 302. 303, 304. 305, 306. 307, 308. Y luego, 309. Estaba allí. La puerta era más oscura que las demás. Más vieja. Con el número torcido, como si alguien lo hubiera arrancado y vuelto a pegar mal. No había sonido dentro. Ni televisión. Ni agua corriendo. Solo silencio. Toqué la puerta. «Señor, ¿está todo bien?» Nada. Toqué de nuevo. Solo quería asegurarme de que no necesite nada. Silencio. Puse la oreja contra la madera. Y entonces, lo oí.
Un susurro. Mi nombre. Lucía. 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 No venía de dentro de la habitación. Venía de la pared. De todas las paredes. Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas. Y en ese momento, la puerta se abrió sola. No del todo. Solo unos centímetros. Lo suficiente para ver el interior. La habitación estaba vacía. No había cama. No había muebles. No había ventanas. Solo un espejo. Grande. Antiguo. Con el marco dorado cubierto de telarañas. Y en el espejo, yo. Pero no yo de ahora. Yo de hace 10 años. Con el uniforme del hotel. Con los ojos llenos de lágrimas. Y con la boca abierta, gritando. No pude moverme. No pude gritar. No pude cerrar los ojos. El espejo me tenía atrapada. La versión de mí que gritaba, no se detenía. Su boca se abría más y más, como si quisiera tragarse su propio rostro. Sus ojos se desbordaban de lágrimas negras, espesas, que corrían por sus mejillas y caían al suelo del espejo, un suelo que no existía en la habitación real. Di un paso atrás. Tropecé con mis propios pies. Caí de espaldas sobre la alfombra polvorienta del pasillo. El espejo seguía allí. Me seguía. Incluso desde el suelo, podía verlo. Y verme. Y ver cómo mi reflejo dejaba de gritar, y empezaba a sonreír. Una sonrisa que no era mía. Una sonrisa que nunca había usado. Extendió su mano hacia mí. A través del espejo. Los dedos se alargaron, se deformaron, se volvieron translúcidos, como si estuvieran hechos de humo y cera derretida. Y aunque no había sonido, sentí su voz dentro de mi cabeza, clara, dulce, familiar, como la de una hermana que creía haber olvidado. Ya era hora de que vinieras. Te hemos estado guardando tu lugar. Me arrastré hacia atrás. Mis codos raspaban contra la alfombra. Mi respiración era un jadeo roto. Quise gritar. Quise llorar. Pero mi garganta estaba sellada. Como si algo dentro de mí supiera que, si hacía ruido, me oirían. Y vendrían todos. Porque no era solo el espejo. Alrededor mío, las otras puertas del pasillo empezaron a abrirse. Lentamente, una por una. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308. Y de cada habitación, salió una versión de mí. Distintas edades. Distintos cortes de pelo. Distintas ropas. Una con el uniforme de la escuela. Otra con el vestido de mi boda. Otra con el pijama que usaba cuando tenía pesadillas de niña. Algunas sonrientes. Otras llorando. Otras con los ojos vacíos. Pero todas me miraban. Como si yo fuera la intrusa. Como si yo fuera la que no pertenecía. La del espejo fue la primera en hablar. No puedes huir, Lucía. Esto no es un hotel. Es un archivo. Y tú eres una página que nunca se cerró. Me puse de pie. Corrí. No hacia el ascensor. Hacia la escalera de emergencia. Las luces del pasillo parpadearon. Las sombras se alargaron. Las versiones de mí no me seguían corriendo. No necesitaban hacerlo. Caminaban. Lentas. Seguras. Como si supieran que, tarde o temprano, me detendría. Porque no había salida. Porque el hotel se había cerrado sobre mí. La puerta de emergencia estaba trabada. Golpeé, pateé, grité. Pero nada. Detrás de mí, las versiones de mí se detuvieron. Formaron un círculo. Silenciosas. Expectantes. Y entonces, la puerta de la 309 se abrió del todo. De su interior, salió el hombre del traje gris. Pero ya no llevaba sombrero. Y ya no tenía rostro. Solo una superficie lisa. Blanca.
como una máscara sin rasgos. Extendió su mano hacia mí. «Es hora de firmar tu estadía permanente», dijo, con mi voz. Negué con la cabeza, una y otra vez, como una niña, como una tonta, como alguien que aún cree que puede ganarle a lo inevitable. Él sonrió, con mi sonrisa. «No te preocupes, no dolerá, solo dolerá al principio». Me tomó de la muñeca. Su piel no era piel, era papel, frío, áspero, como las páginas de un libro viejo. Y cuando me tocó, sentí como algo dentro de mí se desgarraba. No era mi alma, era mi nombre, mi verdadero nombre, el que nadie pronuncia, el que solo el hotel conocía. Caí de rodillas. Las lágrimas quemaban mis mejillas. Las versiones de mí se acercaron, me rodearon, me abrazaron, no con fuerza, con tristeza, como si me estuvieran dando la bienvenida, y el pésame al mismo tiempo. El hombre me ayudó a levantarme. «Ven», dijo. «Tu habitación está lista». Me llevó de vuelta a la 309. El espejo ya no estaba. En su lugar había una cama. Blanca, perfecta, con sábanas recién planchadas. «Descansa», dijo. «Mañana empezarás a recibir huéspedes». Me acosté, cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba detrás del mostrador de recepción. Era de noche. Llovía. Las puertas giratorias se movieron solas. Y un hombre alto, delgado, con un traje gris y un sombrero de ala ancha, entró. Se acercó al mostrador. Sonrió. «Habitación 309, por favor». Levanté la vista. Le pasé la pluma. «Necesito su nombre, señor». Él tomó la pluma y escribió. Yo miré el libro. La firma era la suya, pero el nombre era el mío.